Good morning, everyone. How are you today? Hello, Diana. Good morning. Good morning, Carlos. Good morning, Aime. Ok, guys, antes de comenzar hoy, un par de entre preguntas y anuncios importantes. Como seguramente ya saben, ya comenzó la campaña de vacunación por este asunto del COVID. No sé si ya están en ello, si ya están enterados, si ya están o si ya hayan llevado a sus familiares a tomar la vacuna. En caso de que no, no sé si ya sepan que se requieren tres documentos en particular. Uno es la INE actualizada de la persona que se va a vacunar, su CURP y un folio de registro que se supone que es el que hicieron en la página donde se registraban para ser candidatos a la vacuna. Digo, por si están enterados y por si no, por si alguien tiene dudas sobre esta cosa, porque la vacuna es buena. Es la vacuna Pfizer, que tiene un 95% de efectividad y que es la que menos efectos colaterales tiene, la que se supone que tenga menos efectos secundarios. No sé si están enterados, si ya están en ello, si desean vacunarse, etcétera, etcétera. Pero en caso de que alguien tenga dudas sobre esa información, pues también para que sepan que si lo necesitan pueden preguntar. Excelente, Ime. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te está yendo con todo eso? Ok. Entonces, pues ojalá todo salga muy bien. Que salga, que sea efectivo, que sea rápido y pues que no le vaya a dar molestia después. Digo, lo primero que sucede, y eso es en el transcurso como de una media hora, es un dolor en la zona de la vacunación, que no es realmente incapacitante, es dolor, o sea, el dolor que viene después de una vacuna, ¿no? Eh, es una molestia, pero no como para que tengan que vendarse el brazo, ¿no? Aunque usualmente, obviamente, depende de la sensibilidad de la persona, pero no se supone que sea tanto. Después de ello, puede que haya algunos síntomas en el cuerpo, algunos efectos colaterales, que les explico cuáles son y por qué funcionan. Eh, los síntomas podrían ser, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de articulaciones, puede que haya fiebre, puede que haya escalofríos, eh, cosas por el estilo, ¿no? Pero estos efectos no son como una reacción alérgica, más bien es porque recuerden que le estamos poniendo anticuerpos a nuestro sistema y nuestro cuerpo va a reaccionar como si se estuviera exponiendo a la infección o a la enfermedad. Entonces, se van a tener los síntomas como de una gripa, más o menos, ¿no? Pero, pero sin tener la gripa, sin tener realmente la infección. Simplemente al ponerle anticuerpos a un organismo, reacciona como si ya estuviese enfrentándose a una enfermedad, pero sin los síntomas, todos los síntomas del COVID, obviamente, ¿no? En todo caso, serían los síntomas como de un resfrío.
De todos modos, por cualquier cosa, es buena idea estar monitoreando a la persona para que no vaya a haber preocupaciones y para que en caso de que alguno de estos efectos tarde demasiado o se sienta más intenso, pues ya se sepa si se lleva o no un médico para ver qué indicación, ¿no? Pero usualmente, con un paracetamol, muchos de estos síntomas desaparecerían. Como quiera que sea, un médico sería pues quien determinaría el curso de acción a tomar si es que hubiese como un síntoma más intenso, ¿no? Pero no se espera, se supone que en la mayoría de los casos no sea realmente una gran cosa. Qué bueno, Carlos, qué bueno que ya, y Gerardo, qué bueno que ya están en ello, que ya vayan a o que ya los hayan vacunado. Es bueno, me imagino que también ya están más tranquilos después de eso. Como quiera que sea, pues sigue siendo protección y es 95% de efectividad, entonces vale la pena esa seguridad y esa tranquilidad que viene después de la vacuna. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar, a arrancar con la clase formalmente. Me da gusto, que ya estén en ello o que ya los hayan vacunado. Bueno, a partir de esta semana ya quedó abierta la unidad 8. La unidad 8 es muy sencilla, se las voy a mostrar aquí en pantalla. No, no es muy complicada. En un momento les aparece. La unidad 8 se llama Meeting People. Ya saben que las primeras tres lecciones son de comprensión auditiva, de lectura o de contexto. Entonces, con las primeras usualmente no se tiene ningún problema. Ya saben en qué consiste, ven un video, leen el texto o el guión, contestan las preguntas que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es lectura de comprensión. La unidad 2 es sobre lectura de comprensión, pero exclusivamente lectura. Ya saben, tienen un texto de cierta duración o extensión y según lo que se haya comprendido del texto responden las preguntas que necesitan. No son demasiadas preguntas, bueno, no son muchas páginas, esto no les tomaría mucho tiempo. La tercera lección usualmente es sobre comprensión del inglés, sobre comprensión de uso de las palabras del inglés o expresiones del inglés. Eso tampoco es muy complicado. Aunque no porque no sea complicado significa que se lo tienen que saber. Ya saben que en cualquier momento si lo necesitan pueden preguntar si algo no está muy claro o si necesitan como ayuda con algún contexto o algo por el estilo, ¿no? Lo importante de esta unidad, ya saben, es la lección 4, el contenido gramatical. Y en este caso, en esta unidad en particular, vamos a ver el past form of modals. Los modal verbs, eh, me parece que los recuerdan, son verbos que tienen dos características en particular y que no funcionan como el resto de los verbos. No sé si recuerdan cuáles son todos los modal verbs, o si recuerdan la mayoría de ellos, o si recuerdan cuáles son algunos de ellos. De todos modos, vamos a darles un vistazo ahorita de revisión para que les queden claros de nuevo en caso de que algunos de ustedes tengan dudas sobre cuáles son. Por ejemplo, algunos de ellos son, Teacher, modal verbs, ¿sí? yes, modal verbs. Por ejemplo, ¿quién? eh, no sé si entra cool, show, todos esos. Exactamente, exactamente. Ya, ajá, justamente, ya pusieron varios ahí. Could, might. Carlos dice que si son might, may, should y esos, ¿no? Claro que sí, Ujú. Carlos, justamente. Y pues Jaime también dice que would, ¿no? Bien, 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 bien. Sí los conocen, me da gusto. Aún así, vamos a darles un vistazo muy rapidísimo, ¿no? Solo como para que queden lo más claro posibles.
Los modal verbs tienen dos características en particular. Y sí, son algunos de los que ya mencionaron. Déjenme ver. Por ejemplo, los voy a dividir en bloques. Ahí se ven, más o menos bien. Por ejemplo, tenemos, como ya lo dijeron, can, will, shall. Voy a hacerlos un poco más grandes para que se vean bien. Y tenemos otros verbos como might, may, must. Y luego tenemos otros verbos como could, would, should. Creo que ahí se ven bien, más o menos bien. Más o menos bien. Bueno, ahí se ven bien. Ahora bien, ¿cuáles son las dos características especiales que tienen estos verbos que los hacen diferentes a todos los demás verbos que existen? La primera es que estos verbos no tienen conjugación como tal. Ninguna de esas expresiones existe en gerundio, por ejemplo. Nunca los van a ver como ing. Ni siquiera existen como terceras personas. Si ustedes tienen can, el verbo can, no lo van a ver en tercera persona como she cans, ¿no? Eso no existe. Siempre van a ser así como los ven escritos y no tienen ninguna alteración, ni derivación, ni modificación, ni nada. En todo caso tienen abreviaciones, ¿no? Contracciones, pero es lo único. La otra característica especial es que todos los verbos que vengan a continuación de un modal verb también pierden su característica de conjugación. Por decir algo, yo quiero decir que she can, ¿ok? No lo veo como tercera persona, ¿no? Simplemente lo dejo como she can. Pero si quiero ponerle un verbo a continuación como she can run, ese run tampoco tiene tercera persona, ni gerundio ni nada por el estilo. Y tampoco puede ser conjugado en ningún tiempo. Es decir, no puedo ver run en pasado, no puedo ver running en gerundio, no puedo ver runs, nada de eso. Siempre va a estar en su forma base. She can run. ¿Sí? Esas son las dos características particulares de los modal verbs. Ninguno de ellos puede tener conjugación, ni existe como tal en el tiempo. Y la otra es que ningún verbo que venga inmediatamente después de un modal verb puede tener tampoco ni conjugación ni un tiempo funcional. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, teacher. Excelente. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando queremos que un verbo de estos se maneje en un tiempo diferente eh, a únicamente presente? Hay afortunadamente algunas formas como de conjugarlos, por así decirlo. Ya saben, por ejemplo, que will y shall funcionan para el futuro. Y muchos de esos otros pueden llegar a funcionar para el pasado. Algunos de ellos por sí solos pueden funcionar para el pasado. Pero hay algunos otros tiempos que pueden tener ciertas combinaciones o conjugaciones con otros verbos en particular que automáticamente los convierten en pasado, incluso si el verbo no está como tal conjugado. Por ejemplo, tenemos la expresión you should study. You should study no es exactamente un presente y no es exactamente un futuro. Establece un tiempo condicional, ¿no? Deberías estudiar, que obviamente implica la expresión o si no, tal cosa va a suceder, ¿no? Or else. Deberías estudiar
o si no, puede que no pases el examen. Deberías estudiar, o si no, no se te va a quedar, etcétera, ¿no? Esto como tal, este tiempo condicional, no es un tiempo que exista como tal en nuestra lista de tiempos. Sin embargo, lo podemos convertir en un pasado cuando le ponemos expresiones del tiempo perfecto. Y como saben, los tiempos perfectos se caracterizan por tener una palabra en particular. Have. Si yo utilizo have en un tiempo como estos, entonces el verbo que venga a continuación, noten cómo have no está conjugado. Pero el verbo que venga a continuación, según la regla de los tiempos perfectos, debería ser entonces pasado participio. ¿Ok? Ahí es donde cambiaría el tiempo Exact- completo de Ujú. la hora, incluyendo el hecho de que estuviera el show, Exactamente. ¿verdad? Así mero, eso mero, Diana. Notemos cómo estas dos expresiones siguen sin tener conjugación. Should sigue sin conjugarse, have sigue sin conjugación, pero el verbo que venga después del segundo verbo, aquí estamos teniendo tres verbos juntos, el verbo que venga después de have, ese siempre es pasado participio, porque esa es una regla de los tiempos perfectos. Y los tiempos perfectos los identificamos porque siempre tienen alguna forma del verbo have en algún lugar de su construcción. Entonces, esta expresión, incluso usando un modal verb, es pasado. ¿Qué estamos diciendo acá? You should have studied. Deberías haber estudiado. ¿Cuándo? En el pasado. ¿Ok? Esto definitivamente no puede ocurrir ni en el presente ni en el futuro. Estamos hablando de algo que ocurrió o no ocurrió en el pasado. Por ejemplo, una expresión más compleja. Solo que esta vez la ponemos en negativo. You should not have eaten that pizza. No deberías haber comido esa pizza. ¿Ok? Es la misma construcción, solo le estamos agregando una partícula negativa. Y esto sigue funcionando en el pasado, respecto a una acción que no debería haber sucedido antes, en algún lugar hacia atrás en nuestra historia. ¿Ok? Seguimos utilizando una expresión should, un modal verb, y seguimos utilizando have en su forma base. Pero gracias a que tengo have y que tengo este verbo en pasado participio, entonces puedo identificar toda esta expresión completa como un pasado. Incluso si es un pasado que no debería haber ocurrido o que debería haber ocurrido. Queda una especie de forma de pasado hipotético. Si le digo a alguien, ¿no? Deberías haber ido al concierto, es un pasado que no ocurrió, pero sigue siendo un pasado, sigue siendo una expresión del pasado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, teacher. Aquí si tuviera que identificar los elementos que me ayudan como a sacar una fórmula, por así decirlo, es, usualmente tengo un sujeto, ¿no? Que estamos viendo acá. Después tengo el modal verb, el que yo decido utilizar. Puede ser el should, puede ser could, puede ser uh, will, es poco probable, pero también se puede. Después tengo que tener mi expresión have. Y después necesito una expresión verbal, un verbo, en pasado participio. Y un complemento en caso de que lo necesite, ¿no? Voy a pasar este para acá abajo. Vamos a darle un vistazo a cómo se ve en la plataforma para ahorita que lo tengan que trabajar. Creo que ahí lo alcanzan a ver bien. ¿Okay? Tenemos que dos personas están platicando, una le dice a otra. I'm worried. Worried. Jack should have been on that train. Should have been on that train. La otra persona responde, he must have taken a later train. Well, he could have called.
He may have left a message. ¿Sí? Let me check my phone. Todas estas expresiones son entre hipotéticas o deseables o no deseables en un pasado que puede ser remoto o no. Es decir, puede ser un pasado muy lejano o no. ¿Qué es lo que estamos diciendo en cada una de estas expresiones? Cuando decimos Jack should have been on that train, significa que Jack no está en ese tren. ¿Okay? Es decir, estoy expresando, en este caso, una inconformidad sobre algo que debió haber sido, pero que no sucedió, ¿no? Jack debería haber estado en ese tren. Eso significa invariablemente que Jack no está en ese tren. ¿Ok? Sigue siendo una expresión en pasado, incluso si es un pasado que no existió, que no sucedió. Siguiente. He must have taken a later train. He must have taken. Cuando utilizo este must, lo que estoy diciendo es lanzar una posible predicción o explicación sobre el por qué ocurrió o no ocurrió algo en el pasado. ¿Qué estoy diciendo acá? Debe haber tomado un tren más tarde, ¿no? O un tren posterior. Eso de debe haber tomado, no estoy diciendo que debe como si fuera su obligación, sino que debe intentando explicarme la razón de algo. ¿Por qué no vino en ese tren? Pues debe haber tomado otro tren. ¿Okay? ¿Qué estoy haciendo acá? Lanzar una conjetura, intentando explicarme el por qué, intentando darme una razón del por qué algo pasó o no pasó. Después la otra persona dice, he could have called, que es otra especie de reclamo en el sentido de podría haber llamado. Es decir, yo habría esperado que lo hiciera, pero no lo hizo. Podría haber llamado. He could have called. Y después la otra persona utiliza el verbo may para decir he may have left a message. Debe haber dejado un mensaje. Solo que noten que en este caso el debe es sobre una posibilidad sobre algo que aún no he averiguado. La diferencia con el he must have taken es que en la primera expresión, cuando utilizo must, estoy buscando una explicación, estoy buscando una razón para algo. Y cuando digo he may have left, hablo sobre una posibilidad para algo que a lo mejor voy a descubrir. He may have left, ¿okay? Debe haber dejado. Debe en el sentido de es posible que lo haya hecho, ¿no? Es una posibilidad que quizás exista. ¿Vamos bien hasta aquí con esto? Pueden preguntar si algo no está quedando muy claro, con toda confianza. Noten cómo en todas estas expresiones estamos haciendo uso de la, por así llamarle, fórmula que tenemos aquí escrita en pantalla, ¿no? De un sujeto, un modal verb, una expresión have, que como ustedes pueden ver se repite en cada una de estas oraciones, y en todas, sin excepción, hay un verbo en pasado participio. Noten cómo tenemos el verbo be en pasado participio en la primera parte. Noten cómo tenemos taken en pasado participio, cómo tenemos called en pasado participio y cómo tenemos left en pasados participios. Y noten cómo todos estos verbos en pasado participio vienen después de una expresión have. Aparte noten cómo todos estos have en ningún caso ha sido conjugado. Todos están en su forma base como have, simplemente have. Y todos estos verbos have vienen después de algún modal verb. Should, must, could, may. Si alguna de estas expresiones fuese negativa, la partícula negativa o el not estaría inmediatamente después del modal verb, como el ejemplo que tienen escrito más aquí abajo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No problem? Yo tengo un problema siempre, o bueno, a mí se me complica en Ujú. el diferenciar must, might y may. Y may. Ok.
Ujú. Es relativamente sencillo, te explico rapidísimo. Y qué bueno que preguntas porque es una de las dudas más recurrentes del idioma. ¿Cuál es la diferencia entre must, entre may y entre might? May y might. Ok, sí son verbos diferentes. Y como todos en algún momento pueden hablar de posibilidad, como que a veces es confuso saber cuándo utilizar cada uno. Must lo utilizamos para dos circunstancias en particular. Cuando algo puede tomarse como una obligación, por ejemplo, si yo te digo you must study, eso suena como que tienes un deber. Cuando utilizo must en una expresión del pasado, es porque estás utilizando este modal verb para intentar buscar una explicación de algo. Voy a poner los dos ejemplos de must aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, you must study. Aquí estoy derivando una obligación hacia una persona, ¿no? Debes estudiar. Pero si lo veo en pasado y tengo, voy a poner aquí abajo esto mismo. Por ejemplo, you must have studied. En este caso, el must me está sirviendo para que yo entienda el por qué sucedió algo. Imagínate que tú me dices, fíjate que estaba muy preocupado por mi examen y, y saqué 10, ¿no? Y no me explico cómo sucedió el que haya sacado 10. Y yo estoy tratando de entender lo que me dices y te digo, well, you must have studied, ¿no? Para que hayas sacado 10, debes haber estudiado, ¿no? No como si hubiese sido tu obligación en el pasado, sino porque esa debe haber sido la respuesta, esa debe ser la razón del por qué sucedió. Así estoy utilizando must en ambas expresiones, ¿no? Nota cómo si la digo en tiempos diferentes, cambia el significado. Si la digo sin ningún otro verbo de apoyo, es el verbo de obligación. You must study. Es mi deber, es mi obligación, es lo que tengo que hacer. You must study. Si la digo en pasado, entonces es la explicación que yo encuentro como la respuesta lógica a mi interrogante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con may? Cuando utilizo may, voy voy a poner estos dos aquí al lado. Y vamos con may. Si yo utilizo may, vamos a ponerle otro sujeto, she. Mitza. Entonces aquí may tiene dos significados diferentes. El primer may funciona como autorización. Es decir, en el sentido de she may eat the pizza, como no hay problema si lo hace, tiene permiso de hacerlo. She may eat the pizza. ¿Ok? Nota que para que funcione como autorización, estoy nombrando esta expresión en presente, sin ningún otro verbo de apoyo. Es decir, no tengo have ni nada por el estilo. Simplemente tengo may e inmediatamente la acción que yo quiero expresar que se está realizando. She may eat a pizza únicamente significa ella tiene el permiso o tiene la autorización para comerse la pizza. ¿Ok? En cambio, si lo utilizo con la expresión have, estoy hablando sobre una posibilidad de algo que pudo haber ocurrido en el pasado y que aún voy a averiguar. Por ejemplo, ayer dejé una pizza y, y no la veo en mi refrigerador. Entonces digo, she may have eaten the pizza, ¿no? También funciona como el must, solo que en este caso estoy buscando una explicación para el pasado y en esta estoy intentando averiguar sobre una posibilidad que podría darse en el futuro. Pongamos otro ejemplo para que sea más fácil. Por ejemplo, she may leave. Ella puede salir o ella puede irse. She may have left. Ah, puede que se haya ido, ¿no? O puede haberse ido. En el sentido de, si no está aquí es porque quizás se fue, ¿no? También suena como explicación, solo que en este caso es sobre algo que seguramente voy a averiguar todavía. Vamos a compararlo con la otra expresión, que era, ¿cuál? Might.
Esa la voy a poner a un lado. Might. Supongamos que tengo you might go con... vamos a poner con he. He might go con... He might have gone. Aquí el might tiene un uso un poquito más coloquial, en el sentido de que algo puede ser si se dan las circunstancias. Por ejemplo, no sé si hayan visto una película llamada, probablemente no la han visto, Snatch. Que en México le pusieron, Snatch es el verbo como tomar algo abruptamente, agarrar algo en el aire, ¿no? O capturar algo con las manos. A lo mejor como incluso como arrebatar, ¿no? Y en México, pues Snatch la tradujeron como cerdos y diamantes, porque pues México hace esas cosas, ¿no? Bueno, hay una escena en esa película en que hay un tipo que quiere comprar un diamante, ¿no? Y está desesperado por comprar un diamante. Y otra persona tiene el diamante que quiere vender. Pero la otra persona no quiere sonar muy interesada en el diamante, ¿no? Porque si está muy interesado, pues a lo mejor sale más caro, ¿no? No les voy a dar muchos detalles de la trama, por si algún día la ven. Pero pues está esta persona que compra diamantes y está la persona que vende diamantes. Y el que vende el diamante dice, pues tengo un diamante muy grande y quiero venderlo. Y me pregunto si tú conoces a alguien que esté interesado en comprar diamantes. Y la otra persona responde, I might. Sí, claro que sí, Carlos. Ahorita te la pongo de nuevo. ¿Sí? Entonces, esta otra persona responde, I might. ¿Ok? ¿Cómo entiendo ese I might? Como puede que conozca a alguien. Voy a ver si me conviene. Voy a ver si quiero darte esa información. Puede que lo conozca. I might. Digamos que los invitan a una fiesta, en un ambiente hipotético en donde no hay epidemia, ¿no? Los invitan a una fiesta y tienen tarea y a lo mejor tienen algo que resolver, pero pues no hay nada más que hacer después de esa tarea. Entonces te quedas pensando, ¿será que voy a la fiesta? Y la otra persona les pregunta, ¿no? ¿Voy a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta de esta noche? Y tú te quedas pensando, bueno, solo tengo que hacer esa tarea, pero no creo que me tome mucho tiempo. Así que respondes, yeah, I might go. ¿No? Puede que vaya. Dentro de ustedes están pensando siempre y cuando se den las condiciones, si termino mi tarea a tiempo y si tengo ganas de ir, entonces I might go. ¿No? No sé si vamos bien hasta ahorita, si se les está quedando claro o si ya se hicieron más bolas que antes. Ahorita voy a repetir lo de must. No te preocupes, Carlos. Bueno, ¿qué sucede con... Podríamos tomarlo como Ujú. un podría en might. Sí, pero, pero haciendo la diferencia con could, que también significa podría, ah, Ujú. con could significa podría si se da una circunstancia en particular y might significa que podrías más como en el sentido de que si lo decido, ¿no? Es decir, podría hacerlo si se me antoja quizás, ¿no? Y could es si se cumple una condición en particular, aunque también could significa, funciona como el verbo poder en pasado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo I couldn't go, no pude ir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona el must? De nuevo, ¿no? Digo, en caso de que a alguien le haya quedado más dudas aparte de Carlos. Carlos es facilísimo. Recuerda que must por sí solo es una obligación, ¿no? I must take my medicines, ¿no? Debo tomar mis medicinas. I must take my medicines. I must do my homework. I must pay attention. I must stop in the red light of the traffic light, ¿no? Debo detenerme en la luz roja del semáforo. Si lo digo únicamente así, más el verbo que necesito utilizar, se convierte en obligación.
Pero si lo digo en esta expresión en pasado utilizando have, entonces lo que estoy intentando hacer es explicarme el porqué de una situación del pasado. Por ejemplo, voy a poner una cosa por acá, ¿no? I can't find my wallet. It must have fallen off my pocket. ¿Ok? Esta es la situación que está pasando ahorita, que yo intento explicarme, ¿no? No encuentro mi cartera. ¿Por qué? Y esta es la explicación que yo doy a un evento posible del pasado. Debe haberse caído. Digo, no hay de otra manera, si no la habría encontrado. Es la explicación que yo me estoy dando del por qué actualmente no encuentro mi cartera, ¿no? Incluso si el evento es ahorita en el presente, la explicación que yo estoy buscando funciona en el pasado. Es decir, esta explicación en el pasado es la razón del por qué existe esta situación. No importa si esta situación aquí incluso está en el futuro. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo de otro tiempo discordante. Por ejemplo, digamos que los boletos para, no sé, la banda que quieran o el artista que quieran, no sé, díganme cualquiera. Foo Fighters. Excelente. She will go to the Foo Fighters concert. Pero pues esos boletos están agotados y son muy difíciles de conseguir. Entonces, ¿cómo va a ir ella al concierto? Recordemos que aquí estamos diciéndole en futuro. Ella irá al concierto. Entonces decimos, she must have gotten them on pre-sale. ¿Okay? Debe haberlos conseguido en la preventa. ¿Okay? Notemos cómo esta expresión sigue siendo futuro. Ella irá al concierto. Entonces, para explicarme cómo es que va a ir, me planteo esta posible explicación en el pasado. Debe haberlos conseguido en una preventa. Eso de debe haberlos conseguido no es porque sea su obligación, es porque es la explicación que a mí se me ocurre para algo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Excelente. ¿Cómo están los demás con esto? Con los might, con los must, con los may. Otro ejemplo del may, para que quede un poquito más claro. Better now. Very good, Diana. Aún así te pongo un último ejemplo de may. Por ejemplo, igual con el mismo asunto de she will go to the Foo Fighters concert. I better check my phone constantly. She made call. ¿Okay? Que también podría decirlo como she might call. O por ejemplo, una última expresión. I'm going to check. Going to check my cell phone. She may have called. Tenemos otros usos diferentes del may y del might. ¿Okay? En el sentido de may es de ella puede llamar, en el sentido de que en el momento en que ella quiera, puede hablar, porque pues yo no tengo problema con ello. Es decir, puede hablar en el sentido de si me habla, está bien. She may call. Pero quitemos este y nos quedemos con might. Si digo might es como puede que ya hable.
Existe la posibilidad de que ella lo haga. Puede que ella hable. ¿Sí? She might call. Veamos esta otra expresión en cambio. I'm going to check my cell phone. She may have called. Voy a hablar mi teléfono. Voy a revisar mi teléfono. ¿Por qué? Porque puede que ella haya hablado. Es decir, esta no es la explicación del por qué estoy checando mi teléfono. Más bien es la razón del por qué yo debería revisar mi teléfono. Noten que aquí utilizamos el must como la explicación para el pasado, ¿no? O para un evento del futuro o del presente. Must aquí es la explicación que yo me estoy dando, es la conjetura que yo estoy haciendo. Aquí, en cambio, es la razón para el que yo haga algo. Voy a revisar mi teléfono porque ella puede haber hablado. Noten que esto no es una explicación. Esto es la razón para el cual yo voy a revisar mi teléfono. Voy a revisar mi teléfono porque ella puede haber hablado. A lo mejor no vi el mensaje. Entonces, yo necesito asegurarme de esto. Y voy a ver si resuelvo esta interrogante de si habló o no. Es decir, esto lo puedo resolver ahorita en el presente o en el futuro. Puede haber hablado. ¿Ya queda un poco más claro? Yes, teacher, thank you. Excelente, no problema. Si llegan a salir más dudas, con toda confianza, pregúntenme a la hora que lo necesiten. Puede ser por acá, puede ser en un mensaje. En serio, a la hora que lo necesiten, con toda confianza, un mensaje, una captura de pantalla si quieren, una foto. Es decir, del contenido, no de ustedes, ¿no? Mire, teacher, aquí estoy como Yucho. No, nada más, teacher, a ver, nada más le muestro esta respuesta y me dice si está bien. O le muestro esta oración porque no le entiendo. Leí esto en una canción, por ejemplo, y quiero saber cómo funciona aquí el May. O vi esto en una película y no sé por qué aquí están utilizando might o can, ¿no? ¿Y por qué funciona así, no? Cada vez que se encuentra algo en una situación así, ya sea en una tarea de inglés o en algo que ustedes hayan visto por su cuenta, pregúntenme si lo necesitan, ¿ok? Digo, si le entienden, qué padre, pero si se quieren asegurar, me pueden preguntar. Bueno, ¿qué viene entonces aquí en los ejercicios? Ya que nos quedó un poquito más claro esto, ya voy a la práctica. Leemos las expresiones que tenemos. My stick is burnt and my peas are cold. My food isn't very good either. ¿Okay? Si estamos poniendo estos dos problemas acá, como que tengo una idea de qué podría venir acá. Una persona está diciendo que su filete está quemado, pero que sus chícharos están fríos, ¿no? Y la otra persona dice, ah, pues mi comida tampoco es muy buena. Entonces, sabía que nosotros venir a este restaurante, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Nosotros qué a este restaurante? Es decir, si la comida aquí es mala y una persona dice, sí, sabía que a este restaurante, ¿qué cosa? Vemos las opciones. Mustn't, contracción de must not, wouldn't have, shouldn't have, couldn't have. Recordemos, must funciona como obligación o explicación. Wouldn't, la expresión would es la que convierte en ia los verbos. Por ejemplo, si yo digo I like, es simplemente me gusta. Si yo digo I would like, me gustaría. Lo convirtió en esa expresión ia. Shouldn't es de debería. Y couldn't es de podría. Si estamos hablando de que el restaurante es muy malo, ¿cuál me funciona?
Está fácil, atínenle una, a ver si resulta que sí. Y si no, vamos a ver el por qué sí o por qué no. Couldn't have. Pongamos que ponemos couldn't have, ¿ok? Si yo pongo couldn't have, could, que es podría, es como si dijera, sabía que no podríamos venir a este restaurante. Pero ya estamos en el restaurante. Entonces ese podría no me funciona aquí, porque aparte lo estoy usando en Pero negativo, es que couldn't. utilizamos el mustn't o el shouldn't have, Supongamos que pusiéramos porque mustn't. nos referimos como a no debíamos, ¿no? Ujú, O no debimos. exactamente. Y el verbo no está, el verbo es come, ¿no? Ajá. Solo recuerden que come en su forma en pasado participio se ve igual que el presente. El pasado simple es came, el pasado participio es Mm, come. O sea, este come ya está en pasado. ok. Por eso puede parecer confuso al principio, porque come se ve igual que en el presente. Pero sí, si pusiéramos must, que aquí está en negativo, es como no debemos venir. Pues no tiene caso, ya estamos acá, ¿no? Ni modo. Shouldn't have, shouldn't es debería. ¿Ok? Si lo veo en negativo es no debería. Pero como tengo have, lo tengo en pasado. Entonces, no debíamos. O no debimos, ¿no? I knew we shouldn't have come. No debimos haber venido a este restaurante. ¿Ok? We shouldn't have come to this restaurant. Después tengo how, no sé qué cosa, known. It was recommended. Known vemos que ya está en pasado participio. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? Tengo que buscar. Tengo que buscar algún modal verb y después tengo que encontrar un have. Ya sea que el modal verb esté en pasado, digo, en afirmativo o negativo. Tengo could we have, should we should have, could we, could have. Vemos que algunos de esos tienen expresiones en un orden diferente. Recordemos que esto es una interrogación. Así que el orden de las palabras puede que cambie. We could have no me funciona. How could we have? Yes, exactamente. Could we have. Could we have es casi lo mismo que we could have, pero we could have no funciona porque esto está formulado como una oración, como una afirmación. Y yo necesito verlo como una interrogación. Entonces, en vez de we could we have? How could we have known? ¿Cómo podríamos haber sabido? Estaba recomendado. How could we have known? ¿Cómo podríamos nosotros haber sabido? It was recommended. Veamos otro ejemplo. Why is the car stopping? Well, we may be out of gas. We, no sé qué cosa, out. I reminded you to fill up. And I, bla, 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 it when you reminded me. ¿Por qué se está deteniendo el automóvil? We may be out of gas. ¿Okay? Puede que nos quedamos hallado, que nos hayamos quedado sin gasolina, ¿no? We may be out of gas. Después dice, we may not have run. We could run. We may not run. We couldn't have run out. Hay dos expresiones que podrían funcionar. Vamos a eliminar primero las que no. Tenemos could run. ¿Por qué no funciona could run? Porque aunque tengo un verbo modal y después un verbo de acción, no tengo la expresión have que estoy buscando para que esto sea pasado. May not run, misma cosa. Tengo mi verbo modal en negativo y un verbo de acción, pero no tengo la expresión have que necesito para el pasado.
Después tengo may not have run y couldn't have run. Una de estas dos funciona. Las dos son negativas y las dos hablan en pasado sobre una acción. Las dos son muy parecidas. Ahorita vemos cuál podría ser. Después tengo an I, should do, could do, should have done, may have done. Les voy a explicar el porqué de cada respuesta. We couldn't have run out. Bueno, aquí una explicación previa a esto. Tenemos un modal verb run out. ¿Ok? Te los voy a poner aquí en pantalla. Run out. El verbo run out significa agotarse. No agotarse de cansarse, ¿no? Sino agotarse de quedarse sin un recurso. De que algo se agota, ¿no? De que algo se acaba. ¿Ok? Por ejemplo, my cell phone ran out of battery. A mi teléfono se le agotó la batería. Run out of battery. Si lo intentara interpretar literalmente es como si corrió hacia afuera de su batería. Obviamente esto no tiene mucho sentido. Yo lo interpreto como se quedó sin batería, ¿no? O se le agotó la batería. O por ejemplo, my car ran out of gasoline. A mi auto se le agotó la gasolina. Run out of gasoline. Noten cómo este phrasal verb en particular necesita 3 partículas para funcionar. Algunos phrasal verbs funcionan con 2, otros funcionan con 3. Este en particular necesita de las 3 para funcionar. Bueno, de ahí, pues en la expresión que tenemos en pantalla, aquí en los ejercicios tenemos we couldn't have run out. Intentemos interpretar todo el contexto en general. Why is the car stopping? We may be out of gas, ¿no? Puede que nos hayamos quedado sin gasolina. La otra persona dice we couldn't have run out. No podríamos habernos quedado sin gasolina. En el sentido de no lo creo, no puede ser, no hay razón para ello. ¿Okay? We couldn't have run out. ¿Por qué no hay razón para ello? Because I reminded you to fill up. Porque yo te recordé llenarlo. Por lo tanto, como yo te recordé, no hay razón para que nos hayamos quedado sin gasolina, ¿no? Y la otra persona dice, I should have done it when you reminded me. Should, debería. ¿Debería qué cosa? Debería haber, lo vemos aquí contraído, debería haberlo hecho cuando me lo recordaste. ¿Qué significa debería haberlo hecho? Invariablemente significa no lo hice. I should have done it when you reminded me. Obviamente lo estamos viendo contraído. Debería haberlo hecho. I should have done. Contracción de I should have done. Next one. I'm calling to order a pizza from Pizza Hut, but there's no answer. Mal, ¿ok? Tenemos la expresión mal. There's no answer. You could dial wrong. You could have dialed wrong. Could you dial wrong? Could you have dialed wrong? ¿Ok? Recordemos que aquí tengo una pregunta, entonces voy a buscar la expresión con mis modal verbs que corresponden a una pregunta. Para que esto quede lo más claro posible, se los voy a poner aquí abajo. Teacher, Yes. what is Dial, el verbo dial. El verbo dial es el verbo marcar cuando te refieres a una llamada telefónica. Es decir, ingresar el número
ya sea en un teléfono de disco, en un teléfono digital, pero básicamente es el verbo marcar, refiriéndote exclusivamente a una llamada telefónica. Creo que es la última. Could you have dialed wrong? Yes, exactly. Justamente esa. Vean aquí en pantalla los ejemplos. I may go, may I go. Estoy utilizando exactamente las mismas tres palabras. La diferencia es que vean la sintaxis cuando estoy utilizando una oración, sujeto más modal verb más un verbo, contra la sintaxis que utilizo en una pregunta. Modal verb más sujeto más un verbo question mark. Si es una pregunta, mi sintaxis es diferente, es decir, el orden de mis palabras es diferente. Entonces, como aquí en este ejercicio lo que yo tengo es una pregunta, voy a buscar entre todas estas aquella que corresponda a la sintaxis de una pregunta, que fue la que ya nos dijeron. Debo tener primero el modal verb, después el sujeto y después la expresión verbal. Por lo tanto, esa es la correcta. Could you have dialed wrong? Estoy llamando a la pizzería pero no me contestan. La otra persona sugiere, ¿podrías haber marcado mal? Could you have dialed wrong? Y la otra persona responde, I should have done, I must have done, I might do, I should do. ¿Cuál de estas funciona? Recordemos, estamos buscando una explicación del por qué no me contestan en la pizzería. Estoy buscando una explicación. ¿Cuál utilizo? Puede ser must have done. Yes, exactamente esa. Si dijera should have done, es como debería haber marcado mal. Como si debería haberlo hecho, pues no, entonces no funciona, ¿no? Might do no funciona, should do no funciona, ninguna de estas dos funciona, porque ninguna de esas es una expresión en pasado. Debería tener have. Por lo tanto, solo me queda must have done en el sentido de debo haber hecho eso. ¿Qué cosa? Haber marcado mal. La otra persona me pregunta, ¿podrías haber marcado mal? Yo respondo, eso debo haber hecho, ¿no? No debo como obligación, recuerden, sino debo como intentando encontrar la explicación. Debo haber hecho eso. I'll try again. Next question. Jim, algo in the shower. He, no sé qué cosa, answered the phone. Esta la vamos a analizar al revés, como en una contraexplicación. No vamos a buscar la razón o la explicación para entender qué preguntas podría haber, digo, qué respuestas. Más bien, vamos a ver las respuestas y vamos a explicarlas de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que debo ver en cada una? Jim must have been in the shower. Must have been in the shower. Debe haber estado en el baño. ¿Okay? Must have been in the shower. He shouldn't have answered the phone. Si está en el baño, si se estaba bañando, no debería haber contestado el teléfono. He shouldn't have answered the phone. Significa que lo hicimos correr. ¿Sí? No debería haber contestado el teléfono. Todas las demás no tienen sentido. Next question. John and I argued last night on the phone. I hung up of him. Hung up es el verbo colgar, en el sentido de terminar una llamada telefónica, ¿no? Y cuando utilizamos la expresión on him, es como que nosotros aplicamos este verbo hacia la otra persona, es decir, le colgué. You, no sé qué cosa, haberle colgado, ¿no? O colgado. Does not help, eso no ayuda. ¿Qué cosa?
You shouldn't, you couldn't have, you shouldn't have, you may not have. Le estamos diciendo como un consejo sobre lo que no debió haber pasado en el pasado. Es decir, you shouldn't have hung on him. ¿eh? No deberías haberlo colgado, es una ayuda. What should I have, ¿qué? Did, doing, do, done. Recordemos, tenemos have. Have significa que es un tiempo perfecto. Todos los tiempos perfectos tienen como acción un verbo en pasado participio. Did es pasado simple, no me funciona. Doing es un Done. gerundio, exactamente. Do no tiene conjugación, por lo tanto necesito done. What should I have done? ¿Qué debería haber hecho? What should I have done? You, no sé qué cosa, you were too upset to talk and then hung up. You may have said, you could have said, you must have said, you could said. ¿Qué debería haber hecho? Tú podrías haber dicho, pero en el sentido de puede que esto lo vaya a resolver en el futuro, no me funciona. Podrías haber dicho en el sentido de, esta es una opción que podrías haber tomado, esa tiene sentido. Deberías haber dicho, puede ser, no sé si es mi obligación o ni creo que esa funcione como explicación para algo del pasado. Could say no me funciona porque no está en pasado. Está entre estas tres, pero may have said funciona como una razón para hacer algo en el futuro. Como no estoy buscando una razón, sino más bien una opción para algo que pudo haber sucedido en el pasado, estoy entre estas dos. Si tengo must have said, recordemos que must funciona para buscar una explicación. Pero aquí no estoy buscando la explicación del por qué colgué, porque ya sabemos por qué la persona colgó, ¿no? Por lo tanto, could have said, ¿no? Podrías haber dicho que estabas muy molesta por hablar y entonces colgar. Podrías haber dicho, en el sentido de, esta era una opción, esta era una de las opciones que estaban disponibles. Podrías haber dicho que estabas muy molesto por hablar. De nuevo, ¿por qué no funcionan las otras? May have said es lo... Voy a quitar este texto de acá para que no sea difícil de ver. Si digo may have said, es como si dijera, podría haber dejado un mensaje, ¿no? O podrías haberle dicho que estaba enojado. Pero ese podría suena como, cabe la posibilidad de que lo hayas hecho. Pero obviamente no lo hice, así que decir que cabe la posibilidad de que lo haya hecho no tiene sentido acá. Must have said, recuerden que must lo utilizo para buscar una explicación del por qué. Y aquí no necesitamos una explicación. Si la otra persona me está preguntando qué debería haber hecho, entonces yo le quiero ofrecer una opción. Y una opción es que podrías haber dicho tal cosa. Y esta pues no funciona porque no es pasado, ¿no? No tiene have. Entonces no funciona. Say está en su forma base. Next one. Do you think life was more difficult for our ancestors? I believed, no sé qué cosa. There were no cars, no movies, and no supermarkets. Must have been, might be, should be, maybe. Aquí está facilísima. Solo hay una que funciona. Maybe es como puede ser. Should be, debería ser. Might be, puede que sea. Must have been, debe haber sido. ¿De quién estamos hablando? De ancestors, nuestros ancestros. ¿En qué tiempo vivieron nuestros ancestros en el pasado? Ninguna de esas tres funciona. Tiene que ser forzosamente must have been. Es la única que está formulada en pasado. Y la interpreto como que está formulada en pasado, gracias a que tiene have y un verbo en pasado participio. Es decir, no había de otra. Aquí no hay cómo confundirse. ¿Crees que la vida era más difícil para nuestros ancestros? Yo creo que debe haberlo sido. There were no cars, no movies, and no supermarkets. La otra persona dice, I don't know. It must. No me funciona.
Has no funciona. Couldn't have o might have es una de estas dos. Ahorita vemos cuál de las dos y por qué. La otra persona dice, anyway, they, no sé qué cosa, known what they were missing. Sabido que se estaban perdiendo. ¿Cree que los ancestros sabían o no sabían que se estaban perdiendo automóviles y supermercados y películas? Seguramente no. Los ancestros no tenían idea de que en el futuro habrían supermercados y películas e internet y todo lo demás, ¿ok? Can't no funciona porque este can't está en presente. Might not no funciona porque sigue estando en presente. Shouldn't have es como no deberían haber sabido. ¿Por qué razón no debería? Esto no tiene sentido. Couldn't have es como no podrían haber sabido, en el sentido de no hay modo en que se hayan enterado de lo que se estaban perdiendo. ¿Sí? Es decir, couldn't have. Ahora bien, might have o couldn't have. Estamos hablando de los ancestros, gente que posiblemente cazaba mamuts, ¿no? O peleaba con tigres de dientes de sable. Entonces, might have been, en el sentido de podría haber sido, o pudo haber sido, o puede que haya sido más emocionante. No tenían supermercados, pero seguramente montaban mamuts, ¿no? It may have been more exciting. Anyway, they couldn't have known what they were missing, ¿no? Couldn't have, no podrían haber sabido en el sentido de, bueno, no hay cómo supieran que se estaban perdiendo. ¿Ok? El resto de las preguntas, apenas vamos en la página 7 de 20. Tenemos 20 preguntas para practicarlo. El resto de las preguntas va toda como por el mismo estilo. Las expresiones en pasado de podría, debería haber, no debería haber, puede haber sucedido algo, quizás ocurrió algo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo en el pasado. Así que tienen 20 páginas para practicarlo, porque pues esto es uno de los puntos más importantes gramaticales de todo el tercer corte. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien, sin problemas, tranquilos. Todo bien, teacher. Bueno, para mí. Excelente, Diana, me da gusto. Bien, pues este es el contenido gramatical de esta unidad. La lección 4 va todo sobre esto, el pasado de los verbos modales. Recordemos que el verbo modal como tal no tiene pasado, así que lo tenemos que construir utilizando have y un verbo en pasado participio. Y básicamente de eso se trata la sesión de hoy. Así que pues, esta es la sesión que tienen que terminar, digo, esta es la unidad que deberían terminar para la próxima semana, para el martes, de preferencia para el martes, ya tengo lo listo. Digo, no es que sea grave si no terminan para el martes, pero no dejen que se les acumule todo hacia el final. Y pues básicamente eso sería todo. ¿Okay? Ya saben, cualquier cosa, sigo pendiente en caso de que tengan alguna duda, en caso de que algo de eso se les complique, o que ya lo estén trabajando y aún así algo se vea confuso o lo que sea, ¿no? Hagan su mejor esfuerzo, que les vaya muy bien en su examen de unidad para que salgan con una buena calificación en tercero. Y cualquier cosa, sigo pendiente, por lo que sea que necesiten, ya sea del tema o de cualquier otro asunto que deseen comentar o platicar. Con toda confianza, pueden contar conmigo. ¿Ok? Eso sería todo. Cuídense Thank mucho. you, teacher. Por nada, Diana. It's no problem. Take care. Cuídense muchísimo. Cuídense ustedes y a sus seres queridos. Ya saben, protéjanse, utilicen cubrebocas, lávense las manos. Todas las recomendaciones de siempre. Mucha suerte con esto y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y estamos en contacto. YouTube M. Gracias, teacher. My pleasure, Miguel. Cuídate mucho. Bye bye. Bye. Bye everyone. Thank you, M. You too. Have a wonderful weekend. Bye.
Bye, teacher. Bye, Enrique.